¿Listos para meternos en el mensaje de hoy? ¿Sí? Mi auditorio, aquellos que les estoy viendo las caras, no se me duerman hoy porque les pregunto. Y los llamo por nombre propio. Más, deberían prenderme las luces para poder verles las caras. Quiero compartir esta semana. He estado orando por muchas respuestas del Señor. Yo he aprendido que en medio de las crisis, de las dificultades, el Señor entrega estrategias a su iglesia. Y esas estrategias están dadas, están en la Biblia, están en la palabra de Dios. Y he estado no solamente leyendo la palabra, sino leyendo libros. Yo soy un lector empedernido, se puede decir. Y no me gusta perder el tiempo, y combinando en mi tiempo de familia, también he estado estudiando mucho, y hay algunos ancianos de Dios que respeto muchísimo, y uno de ellos es el pastor Tony Evans. Y el domingo pasado vi un mensaje que compartió muy poderoso y utilizó un pasaje que hoy quiero robar, que me quiero robar hoy, y lo quiero utilizar, que está en Segunda de Crónicas capítulo 15. A mí me gusta ser muy honesto, ¿verdad? De donde no todas las revelaciones que recibo vienen directamente del Espíritu Santo. Podemos aprender, ese es el cuerpo de Cristo, y podemos aprender, y a mí me gusta aprender de aquellos que van caminando frente a mí, más adelante que yo, porque tienen mucha más experiencia, y este hombre es uno de ellos, y me gusta mucho la manera centrada como enseña la verdad de Dios. Y el mensaje de hoy es una pregunta. Es una pregunta. La pregunta es, ¿te habías olvidado de Dios? ¿Te habías olvidado de Dios? O de pronto un poco más, se puede expresar de una manera diferente. ¿Te habías olvidado de Dios? Pero me gusta más, ¿te habías olvidado de Dios? Pregunta. Ya creo que ya todos los que tienen el app debieron haber recibido, lo recibieron porque ya lo recibí también. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Y no me refiero a geográficamente, porque sabemos que Dios es omnipresente, está en todas partes, pero me refiero en los corazones. ¿En dónde estaba Dios en los corazones? ¿En qué parte de los corazones estaba el Señor en el momento en que apareció el coronavirus? Mejor dicho de otra manera, ¿cómo estaban los corazones con respecto a Dios cuando todo esto ocurrió, cuando todo esto comenzó? Hay gente a la que esta crisis la agarró firme, y hay gente que estaba muy mal parada. Dios estaba muy lejos, me refiero a sus corazones. Le habían puesto, tal vez durante muchos años, se habían puesto un escudo protector que le impedía a Dios el acceso a sus corazones. ¿En dónde estaba Dios? Y la segunda pregunta es, ¿dónde va a estar Dios en esos corazones? ¿Qué tan importante será su presencia, la presencia de Dios, su opinión, su autoridad, su amor, su verdad cuando toda esta crisis pase? Si Dios no estaba en esos corazones, y al finalizar esta crisis, Dios está de forma contundente, la vida de ese individuo habrá sido radicalmente transformada. Y este es uno de los grandes propósitos que el Señor tiene durante este tiempo. Transformación total de vidas. Ya no podemos seguir, Miguel, hablando en la iglesia, no podemos seguir jugando a la iglesia o coqueteando con Dios. Este es un tiempo, un llamado a ser radicales en Dios. No fanáticos extremistas. Esto es diferente, es ser radical en Dios. Que mi vida realmente está sustentada en Él. No convertirme en un fariseo religioso, conocedor de la Biblia, que condena a las personas y se compara y se siente superior a los demás. Esa gente muy conocedora no tiene una relación con Dios, y eso no es lo que a Dios le interesa en este tiempo. Fíjense que los fariseos en la época de Jesús estaban tan envanecidos en su razonamiento y en su conocimiento, y su relación con Dios era tan nula, que Dios estuvo frente a ellos, no lo vieron, no lo reconocieron, y lo crucificaron y lo mataron.
Eso no es lo que Dios está buscando en este tiempo. Estamos hablando de una transformación genuina y quiero que sepan que ya está ocurriendo. El viernes, en este compartir que tenemos a las 4 de la tarde, les pedimos a las personas que compartieran el testimonio de lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo en sus corazones. Y en su gran mayoría, lo que compartieron fue, creo que ustedes estaban también, lo que compartieron fue que Dios ha estado trayendo paz. En medio de la crisis, Dios sobrenaturalmente ha estado, eso fue lo que más leímos, que Dios ha estado trayendo paz. Hay muchas personas que ya escucharon ese llamamiento que Dios les hizo, y ya están muchas cosas en sus vidas interiores como individuos y como familia están comenzando a cambiar. Cuando acabe este tiempo, estos que han estado escuchando el llamado del Señor, más nunca volverán a ser las mismas personas. Transformados. Ninguna iglesia tiene el poder para causar esa transformación. Ningún pastor tiene capacidad ni autoridad para causar esa transformación. El único que tiene ese poder, ni siquiera un programa de restauración, nada ni nadie tiene ese poder. El único que tiene ese poder es Dios. El único que tiene la capacidad para transformar un corazón, una vida, una familia es Dios. Nosotros simplemente somos voceros, somos instrumentos. El llamado más grande, y voy a hablar mucho sobre eso, el llamado más grande que nosotros tenemos es decirle a las personas, están mirando para otro lado, miren para allá, miren la cruz, miren al Señor. Enfóquense en Él, enamórense perdidamente de Él. Ese es nuestro llamado. Ese es el evangelio. Entonces, miren lo que dice Segunda de Crónicas. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, y eso es lo que deben tener en sus notas ya. Si usted no recibió las notas es porque no tiene su aplicación o porque no tiene habilitadas las notificaciones. Habilite las notificaciones. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 7, dice así. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, ese era un profeta, hijo de Obed. Y salió el profeta al encuentro del rey Asa, cuando éste volvía de la batalla. Y le gritó, escúcheme Asa. Imagínense la autoridad que tenía ese hombre en Dios. Escúcheme Asa, le gritó al rey. Y escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Versículo 3, por mucho tiempo, esto era lo que estaba ocurriendo y esta es la explicación de por el cual Él vino con esta palabra. Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que los instruyera. Y vamos a volver sobre esos 3 puntos. Pero cada vez que estaban en dificultades, qué cosa que así es como nosotros reaccionamos. Cuando todo está bien y vamos caminando, como yo compartí el servicio anterior, felices por nuestro camino, nos creemos los dueños del mundo y se nos olvida que así no nos diseñó el Señor. Esa no es la manera como Él determinó que viviéramos. Pero cada vez, versículo 4, que estaban en dificultades y se volvían al Señor, el Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban. En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad. O sea, no había paz. Los problemas perturbaban. Dice la Biblia de las Américas, había una gran tribulación en aquellos días. Los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Dice el 6, nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. Wow, esto es una palabra fuerte. Dios afligía a las naciones y a las ciudades con todo tipo de dificultades. Pero en cuanto a ustedes, Judá y Benjamín, porque ese es el mensaje que le estaba dando el profeta, sean fuertes y valientes porque su trabajo será recompensado. Entonces vamos a desmenuzar este pasaje porque aquí hay tesoros, aquí hay respuestas de Dios.
acerca de lo que está ocurriendo, qué quiere Él que hagamos y cuáles van a ser las consecuencias. Esto es muy rico, espero que el tiempo alcance. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? El versículo 3 dice que por mucho tiempo, tal como está pasando en los Estados Unidos y en la mayoría de los países en el mundo, por mucho tiempo los israelitas, el pueblo de Dios, estuvieron, número uno, sin el verdadero Dios. Número dos, estuvieron sin un sacerdote que les enseñara. Y número tres, estuvieron sin la ley que los instruyera. Vamos a ver cada uno de esos 3 puntos. Esta era la condición de aquel momento de las naciones, ¿ok? Y del pueblo de Dios. Número uno, sin el verdadero Dios. Había dioses, pero no era el verdadero Dios. Y esos otros dioses con D minúscula tienen un nombre específico particular, se llaman ídolos. ¿Qué es un ídolo? Yo necesito que vengan 3 voluntarios aquí enfrente y necesito que alguien me ayude con las cámaras allá, por favor. Necesito que vengan separados 6 pies como nos los han ordenado. Necesito que vengan 2 primero y necesito que alguien me ayude con la cámara aquí, Miguel. Ok. Necesito que se pongan de frente. Mario y Anthony. Ok, entonces, esto es lo que Dios normalmente hace con nosotros. A ver, ¿cuál de los dos tiene cara de Dios? Ok, Mario tiene cara de Dios. Entonces, Mario anhela relacionarse con Anthony, ¿verdad? Porque lo ama. Y el anhelo de Dios siempre ha sido que no haya absolutamente nada que se interponga entre los dos, ¿verdad? Ese ha sido siempre el anhelo de Dios. Y si Anthony se lo permite, hoy no lo vamos a hacer porque tenemos que practicar social distancing, ¿verdad? Distanciamiento social. Pero ustedes se imaginan que viene, se me dañó la ilustración, Dios anhela, si Anthony se lo permite, abrazarlo y él convertirse en el todo de la vida de él. Entonces, Dios le habla sus verdades, le entrega sus promesas a Anthony. Y no hay nada ni nadie que obstaculice ni la visión que Anthony tiene de Dios, ni que obstaculice la voz de Dios sobre su vida. ¿Está claro? Ese es el anhelo de Dios. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Se parece un poquito más, por favor. Gaby, ven acá y ponte en la mitad. Tú eres un ídolo ahora. Entonces, mira lo que va a ocurrir. Tú le vas a hablar tus palabras de amor, tus promesas a tu hijo porque lo amas. Pero tú vas a ser un ídolo y tú vas a encargarte de llamar la atención de este que te ha entronado en su corazón. ¿Ok? Tú tienes que encargarte de que él no pueda ver y no pueda escuchar lo que Dios quiere decirle. Tu voz se va a escuchar más fuerte y vas a hacer todo tipo de maromas si es necesario para que él, esto lo están agarrando el plano completo. Todo lo que sea necesario para que él te escuche a ti. Adelante. Puedes hablarle. Pueden hablarle, háblenle. No solamente le... No, tú eres Dios, tú estás tranquilo, tú simplemente hablas. Tú simplemente hablas. Tú eres más poderoso que el ídolo. ¡Qué tortura! ¿Te parece que se crea angelito que va a salir volando? Gracias, muchachos. Dios los bendiga. Gracias por la ilustración. Esto es lo que hemos hecho. Miren, por definición, un ídolo es todo aquello que distorsiona la imagen y la voz de Dios en mi vida. Es todo aquello que distorsiona la imagen de Dios en mi vida y la voz de Dios en mi vida. Es todo aquello que está gobernando en mi corazón. Todo aquello que para mí es más importante que Dios es un ídolo. Y pues estamos hablando de personas. Hay demasiadas personas que necesitan la presencia, la voz, la opinión de alguien cercano a su vida y que esa voz, esa opinión
La presencia es más importante y más valiosa, significativa que la misma voz y la misma presencia de Dios. Eso es un ídolo y eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y estamos hablando de esposo, para algunas personas, la esposa, los papás, los hijos, amigos, figuras de autoridad. Hay gente que se está muriendo en este momento porque no tiene acceso a esos individuos cerca. No pueden escuchar su voz. Pero no solamente son personas. Para algunos es el dinero, para otros es la reputación, para otros es el trabajo, para otros, ¿quién sabe qué cosa? Así como Israel estaba en aquel momento y las naciones estaban en aquel momento, sin el verdadero Dios, así agarró a demasiadas personas en nuestra sociedad esta crisis. Sin el verdadero Dios. Segundo, o antes del segundo, en Éxodo capítulo 20, versículo 4, no sé si está en las notas, dice así, Dios dice, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni ninguna imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso. Diga conmigo, Dios es celoso. Dios es celoso, no los escucho, Dios es celoso. Dice, y no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. No lo tolerará. Y dice Dios, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, sobre la familia, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones, por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. ¿Por qué Dios no va a tolerar? ¿Porque es un Dios inseguro? No. Escúchenme, y esto lo enseñamos nosotros aquí en Sanidad Interior. Y Lili da una clase espectacular acerca de este tema. Dios nos creó como nos hizo. Y nos hizo de tal manera que en nuestro corazón hay espacios que necesitan ser llenados. Necesidades. Y hay un espacio muy particular en nuestro corazón que tiene forma de Dios. Y el único que puede llenar ese vacío es Dios. Y nosotros hemos estado buscando llenar ese vacío con cosas o con personas diferentes a Dios. Y nada ni nadie va a poder ocupar ese lugar o llenar ese vacío que solamente Él puede llenar. Mientras ese vacío permanezca, vamos a continuar con la búsqueda. Mientras ese vacío permanezca, jamás vamos a estar satisfechos. Nos vamos a sentir vacíos, miserables e incompletos. Por eso es que Dios no lo tolera. Porque Él sabe que la única manera como podemos experimentar plenitud en nuestra vida es cuando le permitimos que Él sea el único Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Segundo, dice que estaban sin sacerdote que les enseñara. Había sacerdotes, pero no estaban enseñando adecuadamente. Y estoy convencido que los púlpitos hoy en día tienen una tremenda responsabilidad. Si esto que estamos leyendo es verdad, y todo coincide, tenemos una tremenda responsabilidad en medio de todo esto que está ocurriendo. Estaban sin un sacerdote que les enseñara. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo había visto claramente, porque es que esto no comenzó hace 15 días. Desde siempre, desde la época de Israel en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en nuestros días. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Dice, te encargo solemnemente. A mí me da risa porque no lo llama, o no me da risa, me impacta que Pablo no le dice a Timoteo, esto es lo que quiero que hagas, sino que miren la introducción, así de importante es este tema. Te encargo solemnemente, Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y los muertos por su manifestación y por su reino. 2 puntos. Esa fue la introducción al mensaje. O sea, tremendo encargo. Dice, predica la palabra. No le dice predica lo que se te antoje
No dice predica lo que está de moda, no dice predica lo que la gente quiere escuchar, ni lo que tú consideras que es apropiado. Predica la palabra. ¿Qué cosa es lo que tenemos que predicar? La palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Insiste en la predicación de la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa todo el tiempo. Insiste, predica, enseña la verdad de Dios, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Estas 2 semanas el Señor me ha enviado, el encargo que me ha entregado es a predicar la palabra de Dios de manera exhortativa. Porque vendrá el tiempo, y ese tiempo es hoy. Vendrá el tiempo cuando muchas personas no van a soportar la sana doctrina, sino que teniendo rasquiña o comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y van a apartar sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y eso lo estamos viviendo hoy. Y una vez más estoy convencido de que hay tanto temor ahora mismo en la iglesia porque la gente no ha estado escuchando la verdad de Dios. Porque entiendo que el mundo tenga temor, pero ¿por qué la iglesia en muchos casos está sintiéndose de la misma manera como se siente el mundo? Porque la verdad, la palabra de Dios dice que el anhelo del corazón de Dios es que podamos tener, que sus hijos tengan una relación con Él. Y nuestra labor, como yo decía ahorita, es redireccionar a las personas a que se relacionen con Él, que busquen de su presencia, que aprendan a escuchar su voz. Si desde el púlpito estamos enseñando verdades diferentes a la palabra de Dios que no son verdades, o si desde el púlpito no estamos enseñando a las personas a tener una relación con Dios, entonces en medio de las crisis viene el pánico como el que estamos viendo hasta ahora. Por eso tenemos que insistir en que las personas, los hijos de Dios, su iglesia, aprendan a vivir en total dependencia de Dios, no de ninguna autoridad ni de ninguna otra persona. Si yo predico aquí que yo soy el ungido, que yo solamente tengo la verdad, que yo tengo la unción, que solamente cuando yo oro ocurren los milagros, voy a hacer a las personas dependientes de mí. Y quiero que sepan que ese es un pecado muy serio. Porque el llamado que Dios me ha hecho al confiarme su iglesia es a mantener a las personas enfocadas en Él, no enfocadas en mí. Yo no puedo pretender, ni ninguna autoridad podemos pretender ocupar el lugar en los corazones que le corresponde únicamente al Señor. Pero no solamente eso, sino que hay una distorsión de la verdad. Yo no sé a cuántos de ustedes han escuchado este asunto del Evangelio de la Prosperidad. Cada vez que aprendo más sobre esto, porque estoy estudiando sobre esto, de dónde viene toda esta doctrina, y es aterrador, porque hay por el Evangelio de la Prosperidad, por la mentira que está saliendo de muchos púlpitos, hay personas que en este momento, seguidores de Cristo, han entrado en una condenación espantosa, porque el Evangelio de la Prosperidad dice que si tú eres seguidor de Cristo, la única alternativa que tienes es experimentar sobreabundancia, prosperidad, bienes, riquezas, que cuando una persona no está experimentando eso es porque está en pecado. Entonces, en medio de la crisis, que muchos han estado escuchando, alimentándose de todo esto y les estaba yendo bien y de pronto se encuentran que los despidieron y no tienen ingresos, han entrado en una autocondenación espantosa y eso no es verdad, porque la verdad de Dios dice que seguiremos a Cristo, pero eso significa que recibiremos bendiciones, pero también experimentaremos aflicción. No podemos dejar la aflicción por fuera. Porque Jesús habló de aflicción. Él dijo, en este mundo tendrán aflicción. El apóstol Pablo, imagínense, si el evangelio de la prosperidad fuera real,
entonces el apóstol Pablo era el más pecador de todos los pecadores, porque vivía en la cárcel, fue azotado, sufrió no sé cuántos naufragios, murió decapitado. ¿En dónde queda todo eso? Y no es posible que la iglesia de Cristo hoy esté en pánico porque no se está predicando la verdad desde el púlpito. Y la verdad de Dios dice que viviremos aflicción de manera temporal aquí en esta tierra. Llegará un momento en donde esta vida va a terminar en esta tierra y mientras estemos en esta tierra seguiremos viviendo situaciones difíciles, pero llegará un momento en que nuestra vida terminará aquí y comenzará del otro lado de la eternidad y ahí sí más nunca volveremos a experimentar aflicción. Esa es la verdad de Dios. Y tercero, dice, ¿cuáles eran los dos primeros puntos? Dice que no estaban sin el verdadero Dios, o sea que estaban con ídolos, ¿verdad? Sin un sacerdote que les enseñara. Y el tercer punto, sin ley que los instruyera. Sin ley que los instruyera. Y el problema es que cuando no hay un parámetro, un único parámetro de referencia, las personas entonces no saben en qué basarse cada vez que van a tomar una decisión. Entonces hay demasiados patrones hoy o demasiados parámetros de referencia. Es lo que se conoce hoy como la propia verdad que puede tener cada uno. Entonces, por ejemplo, hoy en día nuestra sociedad continúa viviendo de esta manera. Dios dice tal cosa y muchas personas dicen, a mí no me parece. A mí me parece que es de esta manera, entonces elijo vivir de esta manera. Y simplemente la verdad de Dios es una opción de las muchas opciones de las cuales yo pudiera escoger. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, yo tengo derecho a ser feliz. Los hombres casados con hijos dicen, yo tengo derecho a ser feliz. Y entonces, si mi esposa no me hace feliz, yo tengo derecho a ir en pos de mi felicidad y abandono entonces, porque tengo derecho a ser feliz, tengo la libertad de abandonar a mi familia e ir en pos de mi felicidad. Si esa verdad está en contra de la verdad de Dios que dice que eres un inmaduro egoísta, entonces no es la verdad de Dios, es mentira y estás creyendo una mentira y estás basando tu vida en una mentira. Sexualmente hablando, la voluntad de Dios es que un hombre y una mujer se casen, ¿verdad? Sin haber tenido experiencia sexual antes. Esa es la verdad de Dios y no tengo un tiempo para hoy entrar a hablar de fornicación como pecado y de adulterio como pecado. Pero las personas hoy dicen, no, pero es que a mí no me parece. Mi lógica me dice es que si al fin y al cabo me voy a casar con esta mujer o con este hombre, entonces primero tengo que probar a ver si funcionamos bien o no sexualmente. Porque, y para eso vivimos juntos un tiempito. Y entonces, si me funciona, entonces de pronto me caso. Y si no me funciona, estás mal. Estás mal, porque eso es en contra de la verdad de Dios. Eso es vivir sin ley que instruya. Es mi dinero y yo puedo hacer lo que yo quiera con él. Estás mal, porque eso no es lo que la palabra de Dios dice. Hace un tiempo hicimos un ejercicio aquí, yo no sé si alguno de los presentes lo recuerda, pero yo le pregunté a todo el mundo, le pedí a todo el mundo, cierren los ojos, todo el mundo de pie, cierren los ojos y les dije, apunten hacia el norte. Y eso fue espectacular porque todo el mundo estaba apuntando por un lado diferente. Es más, había personas que hicieron así. Y yo les decía, hay un solo norte, solamente hay un norte. Y si ustedes están apuntando muy convencidos de que el norte está para allá y el norte está realmente para allá, están mal, porque solamente hay un norte, solamente hay una verdad. Entonces, sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin ley que los instruyera, necesitamos entonces considerar qué estamos haciendo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias hoy? El versículo 5 leímos, en esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad, o sea, no había paz. Los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países, o sea, había una gran tribulación.
dice, nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. Entonces, no había paz. Tremendo. Fíjense, las personas ahora se están volviendo al Señor y dicen que están encontrando paz. Y hay personas que les está yendo muy bien financieramente, pero no tienen paz. Y hay personas que se mudaron de otros países y vinieron a los Estados Unidos y están hoy viviendo la casa de sus sueños y no tienen paz. No hay paz. Si Dios está fuera de la película, no hay paz. Habrá tribulación también. En resumen, habrá una gran aflicción. Y el versículo 6 dice, ¿quién produjo la aflicción? Dios. Y eso es fuerte. Dios. Los papás y mamás que me escuchan, saben que muchas veces por amor a nuestros hijos tenemos que disciplinarlos. Y la Biblia habla de corregir con vara, si es necesario, a nuestros hijos. Y un papá que ama a su hijo, lo corrige. Es más, el Salmo 23 dice, hablando del buen pastor, tu vara y tu callado me infunden aliento. Un papá y una mamá de verdad, verdad, corrige con vara y atrae con amor a su hijo o a su hija con el callado. La combinación perfecta entre el amor y la disciplina, el castigo, el azote si es necesario, porque así lo dice la palabra también, el equilibrio perfecto de eso hace a un buen papá, a una buena mamá. Y Dios ha tenido que afligir a su pueblo. Lo ha hecho. El Señor está diciendo, no me has querido a mí. Quieres vivir mi vida sin mí. No me quieres lejos de tu vida. Estoy llamando tu atención. Lo he venido haciendo, no me prestas atención, no me prestas atención, no me prestas atención. Te estás autodestruyendo. Viene una catástrofe si no intervengo en tu vida. Y solamente cuando vienen situaciones como estas, entonces realmente consideramos qué es lo que estamos haciendo. No hay paz en este momento. No hay paz en los corazones, no hay paz en los matrimonios, no hay paz en las familias, no hay paz en la sociedad, no hay paz en el mundo, a menos que busquemos al príncipe de paz. Él es el único que puede proveer esa paz. Y quiero explicar algo. Nosotros aquí en Canaán enseñamos a tener una relación con Dios. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que la humanidad se reconciliara con Él. Hemos sido reconciliados con Dios. Hoy podemos llamar a Dios nuestro Padre Celestial. Y por los múltiples conflictos que hemos tenido con nuestras figuras de autoridad terrenalmente hablando, muchos han tenido conflictos para relacionarse con Dios como un hijo se relaciona con un padre. Y hay muchos que han conocido la manifestación del amor de Dios durante su tiempo de restauración. Pero no nos podemos ir a un extremo. Yo no sé si algunos de ustedes, papás aquí presentes, pueden reconocer o recordar momentos en donde sus hijos se portaban mal y sus hijos, o de pronto ustedes lo hicieron cuando eran niños, sus hijos se portaban mal y sabían que se estaban portando mal y entonces venían donde ustedes o donde nosotros los papás y venían a hacerle caritas y ojitos tratando de manipularnos. Pues muchas veces eso es lo que hemos pretendido hacer con Dios. Estamos pecando deliberadamente y después pretendemos manipular a Dios con ojitos y con caritas y no se nos olvide que Él es Dios, que Él es la autoridad máxima por encima de todas las cosas y que Jesús dijo que si lo amamos a Él tenemos que obedecer sus mandamientos. Estamos hablando de Dios, estamos hablando del creador de todas las cosas, que no se va a dejar manipular. Por lo tanto, no podemos vivir únicamente en el extremo de, como hay muchos, desde muchos púlpitos se está predicando. Por ejemplo, justificando el homosexualismo, sí, pero es que nos amamos y un Dios tan bueno, ¿cómo puede estar en contra del amor entre dos hombres o de dos mujeres? Y se está predicando esa basura.
Entonces Dios aflige las naciones. Hoy yo creo que en el pacto de la gracia en el que nos encontramos, en el pacto que vino después de la muerte y resurrección de Jesucristo, como lo expresa la Biblia en el Nuevo Testamento, ahora que hemos sido reconciliados con Dios, Dios continúa afligiendo a su pueblo, a pesar de que hemos sido reconciliados con Él, pero lo hace de una manera diferente. Y se los quiero leer como yo creo que aflige en estos días. Romanos capítulo 1, que habla acerca de toda la corrupción sexual y de la idolatría y muchas cosas. Miren lo que dice. Dice los versículos, voy a leer desde el 24, pero los versículos anteriores hablan acerca de que su pueblo dejó de reconocerle como a Dios, dejó de darle gracias, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice el versículo 24, por consiguiente, Dios los entregó. Esa es la manera como Él actúa ahora. Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto es gente que conocía a Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a lo creado en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. ¿Qué significa o qué implica que Dios los entregó? Eso suena como que a Dios los soltó, los dejó que caminaran el camino para que vivieran sus propias consecuencias. El versículo 26 dice, y por esta razón Dios los entregó, una vez más, a pasiones degradantes, para que hagan lo que quieran hacer. Eso es lo que ha venido ocurriendo. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo entonces en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y dice el 28, y como no tuvieron a bien a reconocer a Dios, Dios los entregó otra vez, una vez más, a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. De esa manera, soltándonos, entregándonos, Dios está afligiendo a las naciones. Estamos viviendo las consecuencias de lo que nosotros mismos hemos creado. ¿En dónde está la solución a todo esto? Volviendo a Crónicas, al primer pasaje que leímos, dice, pero cada vez que estaban en dificultades, o sea, cada vez que había angustia, cada vez que había crisis, y se volvían al Señor Dios de Israel y lo buscaban, lo encontraban. Entonces, ¿en dónde está toda la respuesta de esto? Sencillo, sencillo. En medio de esto es lo que nos encontramos. Hoy yo puedo reconocer, wow, tengo ídolos en mi corazón. Tengo ídolos sentados gobernando hasta este día en mi corazón. No me es suficiente que Dios me diga que está conmigo. No suma, no me hace sentir mejor porque no tengo suficiente dinero en el banco en este momento. O porque no puedo tener en mi presencia a esta persona, o porque no puedo seguir y continuar caminando en pos de mis sueños. Y Dios está diciendo, mucho cuidado con los ídolos. Y lo podemos reconocer. Y tomar la decisión, ya no me sigo abrazando más a estos ídolos. Y que nunca se les olvide todas en buen barranquero, las morisquetas que estaba haciendo Gabriel como ídolo. Y llaman nuestra atención. Y podemos tomar la decisión, no me sigo abrazando más a los ídolos. Decido darles la espalda. Y decido finalmente, de una vez por todas, venir donde mi Señor y abrazarme a Él. Y así lo hizo Israel. Lo buscaban. Quiero que sepan, este versículo dice, pareciera que dijera, que Dios usa la angustia, las dificultades, las crisis, la escasez, los conflictos como este en el que nos encontramos,
para motivar dentro de nosotros la necesidad de buscarlo a Él. Y eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. La cosecha va a ser inmensa para el Señor. Va a ser muy grande. Dios permite que la situación se vuelva lo suficientemente caótica para cada uno, y va a ser diferente, suficientemente caótica hasta que Él obtenga finalmente toda nuestra atención. Y Él sabe hasta dónde puede llegar con cada uno. Es como en medio de este momento, como he estado diciendo, la angustia, la tribulación, la crisis nos hace particularmente vulnerables. Ya no nos sentimos invencibles como antes. Por eso nos atrevíamos a caminar sin Dios. Por eso nos atrevíamos a hacer las cosas como nos daba la gana. Por eso nos atrevíamos a desobedecer su palabra y nos abrazábamos a otras cosas que nos podían convenir más que aún el mismo Dios. Y dice que el resultado de esto, cuando decidimos buscarlo a Él, Él se deja encontrar. Y ahí está cada uno en donde se encuentra. Es simplemente, es un clic que tiene que ocurrir en el corazón. Y decir, Señor, no sigo huyendo más de ti. Hoy decido venir en pos de tu presencia. Venir en pos de tu amor. Y eso no significa que ahora entonces comienzo un camino eterno y que Dios está jugando al escondite y que no se deja encontrar. No, no. Nosotros tomamos la decisión y Él se deja encontrar. Y podemos experimentar su abrazo. Y ya hay muchos que lo están experimentando. Por eso hoy, para terminar, yo quiero hacer un llamado. Y quiero pedirles a todos en donde se encuentran que por favor cierren sus ojos, así como lo hicimos al principio del servicio. Cierren sus ojos. Si usted es un hijo de Dios y está en medio de una situación difícil y siente que Dios ha hablado a su corazón a través de su palabra, yo quiero pedirles que cierren sus ojos porque yo quiero orar por ustedes. Mi Señor, yo quiero darte las gracias, Dios. Yo te quiero dar las gracias porque eres un Dios bueno, porque eres un Padre amoroso, Señor. Y como Padre amoroso que eres, porque hoy te podemos llamar Padre, tú llamas nuestra atención y nos castigas y nos das con la vara si es necesario. Porque nos amas tanto que no vas a permitir, como ningún papá quiere permitir, que sus hijos se extravíen y se pierdan. Señor, hoy como tus hijos te pedimos perdón. Te pedimos perdón por nuestra idolatría, Dios. Te pedimos perdón porque hasta el día de hoy hay otros que están sentados gobernando en algunas áreas de nuestra vida. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque nos hemos abrazado a ídolos. Porque anhelamos, Señor, con todas las fuerzas de nuestro corazón, poder volver a ellos. Sentimos que sufrimos porque no los tenemos a ellos. Y cada uno sabe qué significa esto. Pero hoy te pedimos perdón. Y hoy renunciamos, Señor, a esos ídolos. Hoy renunciamos a esas voces que nos distraen de ti. A todo nivel. Dentro de nuestra familia, figuras de autoridad, hermanos, amigos, compañeros. Renunciamos a todas esas voces, Señor, que permanentemente han estado llamando nuestra atención. Voces que no hablan tu verdad, Señor. Señor, tú lidiarás con aquellos que están abusando de su autoridad, pero hoy nosotros te pedimos perdón porque hemos permitido que esas voces impacten nuestra vida aún más que tú, Dios. Te pedimos perdón por nuestra arrogancia, porque nuestra propia verdad, la verdad que nos conviene, Señor, ha pesado más que
tu verdad, la única verdad. Hoy te pedimos que nos perdones. Hoy hacemos un alto en el camino, Dios, y decidimos volver a ti. Decidimos volvernos a ti. Decidimos, Señor, dejar de darte la espalda y nos quedamos frente a ti. Y ahora desde lo profundo de su corazón dígale: Señor, te necesito. Necesito que intervengas en mi vida. Necesito que hagas algo maravilloso, Señor, en mi corazón. Transfórmame. Transfórmame. Sáname. Libérame de esta opresión, de esta angustia, Señor. Lléname con tu paz, con la certeza profunda, Señor. Yo quiero caminar de ahora en adelante por el resto de mis días con la certeza profunda de que tú vas guiando mis pasos y por lo tanto todo va a estar bien. Que tú estás conmigo, por lo tanto nada ni nadie puede dañarme. Porque si tú estás conmigo, ¿quién puede venir en contra mía? Señor, que ya no sea algo que recito, que se vuelva una realidad, porque te he permitido sentarte en el trono de mi corazón. Señor, yo oro por los que hoy están lejos, que no están escuchando este mensaje. Señor, tráelos de vuelta, así como lo hiciste conmigo, Señor, en el año 2006. Ve por tus hijos, llévalos al final del camino, Señor, y tráelos de vuelta a casa, Dios. Señor, sabemos que hay miles y miles y miles de personas en el mundo entero hoy orando por los pródigos que están lejos, que están autodestruyendo su vida. Escucha las oraciones, Señor, responde las oraciones. Ten misericordia de ellos antes que mueran, Señor, antes que terminen de perderse, antes que sus corazones terminen de endurecerse, Señor. Antes que sus corazones sean totalmente inundados por las tinieblas. Haz un milagro, Señor. Mientras haya un rayo de luz en esos corazones, habrá esperanza. Tráelos de vuelta a casa, Dios. Señor, y oro por aquellos que no te conocen. Oro por aquellos que hoy, en este momento, están escuchando este mensaje y toda su vida se han sentido lejos de ti y sienten que has estado moviendo algo dentro de ellos. Si tú estás escuchando este mensaje, quiero que sepas que ha sido voluntad de Dios que escuches este mensaje. Quiero que sepas que hay excelentes noticias para mí. Hace muchos años, en el año 96, yo escuché estas buenas noticias. Se llaman el Evangelio. Las buenas noticias dicen que todos somos pecadores y que las consecuencias de nuestro pecado es muerte eterna, distanciamiento total eterno de Dios. Pero que Dios, viendo nuestra condición de pecadores y conociendo nuestro destino, nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra a vivir una vida perfecta y santa que ninguno de nosotros podrá vivir jamás. Y Jesús murió voluntariamente en una cruz, sustituyéndonos a cada uno de nosotros pecadores. Pero la historia no terminó ahí. Dice la Biblia también que Jesús murió, pero que al tercer día resucitó. Y el plan de Dios, el plan redentor de Dios fue completo. Ahora simplemente dice la verdad de Dios, que todo aquel que reconozca eso que acabo de describir, su condición de pecador y la obra de redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, todo aquel que reconozca eso va a recibir un regalo que se llama salvación y vida eterna. Si hoy has sido cautivado por este mensaje y tomas la decisión de que no quieres seguir viviendo tu vida como la has estado viviendo hasta el día de hoy y quieres permitir al Señor que intervenga tu vida, te salve y te transforme,
Yo quiero pedirte que cierres tus ojos de donde estás. Yo quiero orar y pedirte que repitas conmigo estas palabras que yo te voy a guiar. Y cada uno diga: Dios, yo quiero darte las gracias por este día. Quiero darte las gracias porque no estaba en mis planes estar escuchando este mensaje de hoy. Te doy las gracias por todo esto que he aprendido hoy, porque mis ojos han sido abiertos. Hoy puedo reconocer que soy un pecador. Hoy puedo reconocer que tengo ídolos sentados en mi corazón. Hoy puedo reconocer que he vivido conforme a mi propia verdad, que he estado viviendo alejado completamente de ti, Señor. Pero hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones cada uno de ellos. Y hoy reconozco tu obra redentora en la cruz. Hoy te recibo en mi corazón. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Te recibo como mi Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados y te pido que hagas de mí una criatura nueva. Te pido que me enseñes a vivir, Señor, como tú quieres que yo viva. Y permíteme vivir todas las consecuencias, como lo he visto hoy en tu palabra, de lo que viene para mí de ahora en adelante. Gracias por este regalo. Dígale: gracias por este regalo. Es el regalo más maravilloso que un ser humano puede recibir. Dígale: gracias, Padre Celestial, porque ahora te puedo llamar Padre. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno de los que acaban de hacer esta oración. Que Dios bendiga a su iglesia, a la familia de Canaán, a las muchas personas que hoy formaron parte de este servicio. Gracias por cada uno de los comentarios, por cada petición de oración que está ahí. Quiero pedirles una vez más que estemos orando e intercediendo los unos por los otros. Practiquemos ser comunidad, practiquemos ser familia. Pronto este tiempo va a pasar, muy pronto volveremos a abrazarnos de nuevo, pero en este tiempo podemos continuar siendo comunidad. Familia preciosa, si ustedes continúan en su tiempo de restauración, seguimos firmes durante la semana en los horarios habituales. A partir de mañana de nuevo y hasta el viernes, esta próxima semana, vamos a estar a las 4 de la tarde en Facebook e Instagram en las cuentas Canaán y Esperanza. En ambos se llama de la misma manera. El próximo domingo vamos a continuar con nuestros servicios en línea, a menos que digan algo diferente, que no creo todavía, o que Jesús vuelva por su iglesia. Puede ocurrir también. Creo que estamos en los últimos tiempos. Que el Señor los bendiga, los guarde, sigan creyendo en la manifestación de todas las promesas que el Señor les ha entregado. Después de este tiempo saldremos más fuertes, más firmes en el Señor. Dios los bendiga y los guarde. Los amo desde lo profundo de mi corazón.